Una historia de traición y redención. En las bulliciosas calles de Barcelona, en un modesto apartamento del barrio de Gracia, vivía Alejandro Vega, un joven de 22 años cuyo brillante intelecto solo era superado por su incansable determinación. Hijo de una profesora de literatura y un ingeniero fallecido cuando él tenía apenas 12 años, Alejandro había heredado la pasión por la tecnología de su padre y la creatividad narrativa de su madre. Sus días transcurrían entre las clases en la Universidad Politécnica de Cataluña y las interminables noches de programación en su habitación, decorada con pósters de Steve Jobs y Alan Turing. El resplandor azulado de su pantalla era frecuentemente la única luz que iluminaba su rostro hasta altas horas de la madrugada, mientras tecleaba líneas y líneas de código que darían vida a su sueño. Diego Montero, su mejor amigo desde que ambos coincidieron en el primer año de universidad, solía aparecer cada tarde con café y croissants de la panadería de la esquina. Alto, carismático y con una sonrisa que parecía abrir todas las puertas, Diego estudiaba marketing y administración de empresas. Mientras Alejandro era el cerebro técnico, Diego se había convertido en el rostro social de lo que ambos consideraban sería la próxima revolución en el mundo de las aplicaciones móviles. La idea había surgido durante un viaje en metro, cuando Alejandro observó cómo todos los pasajeros estaban absortos en sus teléfonos, pero paradójicamente solos. ¿Y si pudiéramos conectar a las personas no solo por sus intereses superficiales, sino por la forma en que realmente piensan?, se preguntó. Así nació MindLink, una aplicación que utilizaba inteligencia artificial avanzada para analizar patrones de pensamiento, decisiones y comportamientos de los usuarios, creando conexiones significativas entre personas que pensaban de manera similar. El algoritmo que Alejandro desarrolló era revolucionario, combinaba análisis de lenguaje natural, patrones de navegación, gustos musicales, literarios y artísticos, e incluso la forma en que los usuarios interactuaban con otras aplicaciones. Durante meses, Alejandro trabajó incansablemente en el proyecto. Su habitación se convirtió en una cueva tecnológica, con pizarras llenas de diagramas de flujo y post-its de colores que cubrían las paredes. Su madre, Carmen, le llevaba platos de pasta y tortilla española, preocupada por las largas horas que pasaba frente al ordenador. Diego, mientras tanto, comenzó a mostrar un interés cada vez más intenso en los detalles técnicos del proyecto. Necesito entender mejor cómo funciona todo para poder venderlo mejor, explicaba mientras tomaba fotografías discretas de los diagramas y notas de Alejandro. El golpe llegó un martes por la mañana. Alejandro estaba preparando su presentación para una importante incubadora de startups cuando recibió un mensaje de su prima Elena. ¿Has visto esto? El enlace llevaba a un artículo en TechCrunch sobre el lanzamiento de SoulSync, una revolucionaria aplicación de conexiones sociales creada por Diego Montero. El mundo pareció detenerse. Las imágenes mostraban una interfaz prácticamente idéntica a MindLink, con el mismo sistema de algoritmos que Alejandro había pasado meses perfeccionando. Diego había registrado la patente 2 semanas antes, aprovechando que Alejandro había estado tan concentrado en perfeccionar el código que había postergado los trámites legales. Los meses siguientes fueron un infierno personal para Alejandro. SoulSync se convirtió en un fenómeno global, alcanzando 10 millones de descargas en su primer mes. Diego apareció en la portada de Emprendedores y fue nombrado uno de los 30 más prometedores por Forbes España. Alejandro cayó en una profunda depresión. Dejó la universidad temporalmente y apenas salía de su habitación. Carmen, preocupada por su hijo, contactó con su cuñado Roberto, un abogado especializado en propiedad intelectual. Roberto vio algo en los ojos de Alejandro que le recordó a su hermano fallecido, esa chispa de genialidad mezclada con determinación. Esto llevará tiempo, le advirtió, pero podemos ganar. Durante los siguientes 2 años, Alejandro y Roberto trabajaron meticulosamente en construir su caso. Recuperaron registros de GitHub que mostraban el desarrollo original del código. Encontraron compañeros de universidad que habían visto las primeras versiones de MindLink. Incluso descubrieron que Diego había usado su propio portátil en el apartamento de Alejandro, dejando rastros digitales de la transferencia de archivos. El juicio se convirtió en uno de los casos más seguidos en el mundo de la tecnología española. Durante 18 meses, las audiencias revelaron una historia de traición que cautivó a la prensa nacional.
Los testimonios de profesores universitarios, compañeros de clase y expertos en tecnología fueron construyendo gradualmente el caso de Alejandro. El momento decisivo llegó cuando la novia de Diego, destrozada por la culpa, testificó sobre cómo él había planeado el robo durante meses, incluso presumiendo de cómo iba a tomar prestada la idea de su mejor amigo. La sentencia, dictada 3 años después del lanzamiento de SoulSync, fue contundente: Diego había robado la propiedad intelectual de Alejandro. El tribunal ordenó la transferencia inmediata de la aplicación a su creador original, junto con una compensación de 25 millones de euros por los beneficios generados. El verdadero éxito. Hoy, 5 años después, MindLink, recuperando su nombre original, tiene más de 100 millones de usuarios activos. Alejandro dirige una empresa de 300 empleados desde unas modernas oficinas en el distrito 22 de Barcelona. Su historia se estudia en escuelas de negocios como un caso emblemático sobre ética empresarial y protección de la propiedad intelectual. Diego, por su parte, fue vetado en el ecosistema tecnológico español. Los últimos rumores sugieren que vive en Argentina, intentando reconstruir su vida lejos del escándalo que marcó su carrera. Alejandro nunca retiró el póster de Steve Jobs de su oficina, pero ahora lo acompaña una frase enmarcada que dice: el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por cómo lo logras. Cada año, otorga becas a jóvenes programadores para que desarrollen sus ideas, con una única condición: deben comprometerse a mantener la integridad como su valor fundamental. La historia de Alejandro Vega se convirtió en más que un simple caso de éxito empresarial, se transformó en un testimonio del triunfo de la perseverancia y la honestidad sobre la traición y la codicia. En sus conferencias, siempre termina con la misma reflexión: a veces, el camino más largo es el único que vale la pena recorrer. Su madre Carmen, quien nunca perdió la fe en él, ahora dirige la Fundación MindLink, que promueve la ética en el emprendimiento tecnológico. Y en su antiguo apartamento en Gracia, la habitación donde todo comenzó se ha convertido en un pequeño museo que inspira a jóvenes emprendedores a perseguir sus sueños, siempre del lado correcto de la historia.